estudiando, en qué parte de la historia, qué ha pasado en esta semana para retomar. Entonces, conversemos un poquito y vamos a tratar de hacer un pequeño repaso para recordar a Doris y ella también pueda ir recordando y participar del estudio. Bueno, estábamos en Génesis 3. Bueno. Sí. ¿Y qué estamos mirando? Habíamos analizado en el huerto, cuando estaba en el huerto, cómo Dios lo depositó ahí y qué quería enseñarle con esos árboles que estaban ahí. Sabemos que Dios habitaba en Adán y Eva antes del pecado original. Okay. Dios estaba con ellos en una comunicación permanente. Okay. Pero bueno, después llegamos hasta Génesis 3:8, donde después de pecar vimos cómo fue toda la historia de quién pecó, cómo pecó, qué es el pecado. Bueno. Y llegamos a ver esa separación, ¿sí? Y cómo Dios los volvió a buscar. O sea, el único que sabemos que Adán y Eva no podían buscar a Dios, sino que Dios los busca. Y ahí vemos cómo la ley actúa sobre ellos. Sí, perfecto. Y ahí vemos que empieza a haber una comunicación. Empieza a haber una comunicación nuevamente y sabemos que esa ley es la ley de la vida que lo lleva a Cristo. Bueno, muy bien. Entonces, como repasando un poco, ¿cuál era el plan que Dios tenía para Adán y Eva? ¿Qué quería Dios con ellos? ¿Qué quiere Dios con nosotros, con la humanidad? Que lo conozcamos, que nos alineemos con Él, que tengamos un diálogo directo. Pero para lograr eso, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo se da Él a conocer a la humanidad? ¿Cuál es el método de Él de enseñar a la humanidad? Su palabra. Muy bien, la palabra. Él dice que por enseña la creación. por su palabra y su creación. Muy bien, Doris. Recordando eso, porque con el primer hombre y la primera mujer está haciendo ese modelo de su intervención, porque ¿recuerdas quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y es todo Dios. Ok, sí, pero en esencia, ¿qué es? Porque Dios es un río, Dios es un espíritu. Árbol. Muy bien. Dios es un espíritu que está aparte de su creación. Ahora, ese espíritu, ¿qué identificación tiene ese espíritu? Porque es un espíritu y podemos ver un espíritu. No. Para nada. Entonces, ese espíritu, ¿qué características tiene para poderlo conocer? Ese espíritu, ¿qué es? Es una fuerza, una energía, porque en Génesis 1:1, vamos allá a la palabra de Dios, vamos a mirar Génesis 1:1 para ver cómo comenzó esa creación. Y para comenzar esa creación, pues nos tiene que ayudar a entender qué es, ese espíritu qué es, o cómo obra, o por qué hace eso, y qué capacidades tiene ese espíritu para poder identificar ese espíritu. Es todo, que es omnisciente, omnipresente. Sí, correcto. Pero entonces, ¿cómo nos enseñó esos atributos? Y él enseña por su creación y por la palabra, o sea, por la Biblia y por su creación. La palabra, correcto. O sea que ese espíritu habla.
habla, Ese espíritu tiene pensamientos sí, y ese espíritu tiene voluntad. voluntad y Entonces, tiene si tiene inteligencia, voluntad y emociones, inteligencia. ¿qué identificamos al que tenga esas tres cosas? Inteligencia, voluntad y emociones. El que Eh, tenga, ¿es qué es? es una persona. Muy bien, Dorita. Excelente. Ujú. Es una persona. Entonces, Dios es una persona que es espíritu. Es un ser espiritual. Espiritual, exactamente. No tiene, no tiene ninguna figura, no lo podemos ver. No, Ahora, ¿cuánto hace que existe ese ser? desde siempre. ¿Y cómo aprendiste? ¿Cómo te enseñó Dios eso? En Génesis 1, Bueno, entonces por su palabra. por su palabra y por Muy bien, su creación, o sea que él lo muy que bien, creó muy lo bien. estaba mostrando y nos está Exactamente, enseñando lo que hizo con nosotros, cómo nos creó. exacto. Pero ¿dónde estaba Dios antes de la creación? Ahí siempre estuvo, ¿Y cuándo comenzó? ¿Nació? ya estaba, Entonces nos enseña un atributo que es eterno. eterno, Muy bien. perfectamente, ¿Y perfecto. cuántos dioses hay? Uno solo Muy bien, eterno y único. y único. Y ahora, ¿Dios tiene necesidades? ¿Dios? No, no tiene ninguna necesidad. No necesita de nada, ni de nadie. Entonces, ese atributo se llama autosuficiencia. Existe Autosuficiente. su propio poder, eterno, único, autosuficiente. Ya nos dijo que Dios es una persona y es un espíritu. Ahora, ¿ese espíritu dónde está? En todos lados. Y viaja. En Vamos a todos ir, lados. vamos a ir al Salmo 139 para recordar cómo enseña él esos atributos. Salmo 139, del 7 al 12. ¿Lo leen ustedes? Sí, lo de Anthony. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? ¿Me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar? Aún allí tu mano me guiaría, me sostendría derecho. Si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, si las tinieblas serían oscuras para ti, aún la noche sería más clara que el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Muy bien. Entonces, Dios por medio de su palabra nos está diciendo que ese espíritu está en todas partes. En todas partes. Porque dice que si va uno al cielo, allá está. Si baja Sí, al fondo, dice que allá está. está. Si va al mar, absolutamente en todas partes Dios está. O sea, Dios está. nos está enseñando por su palabra que Él está en todas partes. Ahora, En oír la todas partes. palabra de Dios. ¿Qué produce oír la palabra de Dios? A mí me produce tranquilidad, me deja Muy paz. bien, A mí. muy bien. Ese es el resultado. Sí, correcto, a todos. Pero, ¿qué produce cuando entra en el oído la palabra de Dios? Vamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17 y ahí alguien va a leer. Gustavo o Cris. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, oír la palabra de Dios, ¿qué produce, Dorita? Fe. Muy bien. Entra la palabra y eso produce fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué te imaginas que es la fe? ¿Qué otra palabra podemos encontrar sinónima de fe?
eh, es estar alineado, estar... Ok, sí, ok. Y el resultado de la fe es esa, pero digamos, eh, la fe ¿cómo se consigue? Oyendo la palabra de Dios. Pero Exactamente. el ser humano no puede producir fe. Por eso, La produce el espíritu que Dios pone en nosotros. pero específicamente oyéndolo. Oyendo la Sí. palabra es que se produce creer. Creerle, claro. Es creer, la fe es Creer. creer, es igual, ese es un sinónimo. O confianza. O sea, Dios con su palabra, al oírla, nos transmite confianza, nos transmite creer, nos transmite fe. Eso es lo que la palabra de Dios produce al oír la palabra. Ahora, qué nos comunica la creación? Tú ves el sol, las estrellas, ¿y qué te produce? ¿O qué mensaje viene de Dios al ver eso? Una maravilla, nadie puede hacer, un hombre no puede crear eso, no puede Muy bien, hacerlo nunca. muy bien. Entonces, comunica sus atributos. Exacto. Poderoso, sabio. Hay alguien detrás de todo esto visible, que es invisible. Eso es lo que nos enseña. Por eso Él hace esa creación allá en Génesis 1. Al hombre lo crea el sexto día y en el sexto día, como a nosotros, nos sienta y nos cuenta que de la eternidad, cuánto hacía que Dios estaba. Primero le enseña sus atributos, quién es Dios, y luego le cuenta el primer día que hizo la creación, el segundo día, el tercer día, el cuarto, el quinto y el sexto. El sexto día está ahí ya ese hombre formado. Entonces, el escuchar esa palabra produce creer. Pero ¿qué necesita la fe? ¿Qué necesita ese creer para que realmente tenga vida? En Santiago, vamos a leer un versículo, 2.17. Santiago 2.17 nos va a ayudar a entender esa fe que nos está dando. ¿Qué necesita para que esa fe tenga vida? Sin embargo, Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, 2.17, Cris, 2.17. así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, ¿qué necesita, Dorita, la fe para que tenga vida? Obras, dice ahí. Muy bien, obras, correcto. O sea, solamente si oímos y oímos la palabra de Dios, No sirve, no sirve, se muere. claro. Por eso, cuáles son las obras que le coloca allá a Adán? Vamos a leer en Génesis 2, versículo 17, o 15 al 17, 2:15 al 17, para mirar a ver qué obra le pone ahí, porque le está que le habla y le habla, le produce fe, pero entonces la fe necesita una obra para que cobre vida. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Le dio este mandato: puedes comer de todo, ¿sigo? Sí, hasta el 17. Hasta el 17. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Muy bien, entonces ahí le habla y lo coloca en el jardín, le da la orden que lo cultive, que lo cuide. Luego, en el versículo 16, le da la orden que puede comer de todos los árboles, y desde que dice que puede, le está enseñando que él tiene una voluntad, ese ser humano tiene una voluntad, porque Dios lo hace a su imagen y su semejanza. Y semejanza, sí. Ahora, ¿qué es la imagen y cuál es la semejanza que Dios le coloca al hombre de Dios? La inteligencia, la Muy bien. decisión. Muy bien, wow, ahí está adentro todo correcto, felicitaciones, ahí adentro está. O sea, Dios es un ser, entonces crea un ser con inteligencia, voluntad y emociones para enseñarle desde cero. Es un hijo,
de Dios. Claro, Y la, exactamente. y la semejanza es que también le da un espíritu, porque somos semejantes a Dios, no iguales. Él es un No espíritu eterno, iguales. no Exacto. tiene principio, no tiene fin, No tiene y, fin. y con unos atributos propios de Él, pero nos pone la semejanza de que somos espirituales. Tenemos un comienzo, pero no tenemos fin, somos eternos. Y la imagen es un reflejo de su personalidad, con la Exacto. finalidad de formar esa personalidad de Él en cada uno de los seres De humanos. Y nosotros. aquí en Adán nos está haciendo el modelo. Pero en el versículo 17 le está haciendo una prohibición. Está, Exacto. ¿qué prohibición le está dando? Que no Dice, coma de ese árbol. bueno, ¿y qué propósito tendrá Dios en darle esa prohibición? Y ¿Será, para será ver, que para no ver sé, si... yo pienso para ver si tienen la capacidad de cumplir lo que él pone Muy bien, en el muy bien. mandato. O sea, ¿qué quiere Dios probar? Porque Dios quiere es probar. Claro, Porque ¿qué necesita la fe para que cobre vida? obra. Esa obra es no coma, Exactamente. porque le quiere probar si le cree o no le O cree. no le cree, claro. Exacto. No, no es obediencia porque para eso le coloca entonces como una lavadora un botón, pero no, le No, pone voluntad libre, claro. le, le enseña quién es él y con base Nosotros en tenemos que decidir, porque tenemos el conocimiento para decidir decidir creer o no creer, o no porque creer. nos dio voluntad, porque no, él no quiere obligar a ningún ser humano. ¿No? Él crea seres libres y le enseña el conocimiento quién es Dios con la finalidad de Dios establecer una relación con ese hijo e Exacto. interactuar, porque una relación es interactuada, no Interactúa. es, no es esclavitud. Él lo conoce a Adán, Dios le dice no coma y esa es la obra, la decisión que quiere esperar Dios de Adán es que no come. ¿Y por qué no come? Porque sabe quién es Dios y le cree. Exacto. Es creerlo. Así es. Porque ¿cómo se puede agradar a Dios? ¿Te imaginas cómo Tenía, puede agradar a Dios? y agradar a Dios es tener un diálogo directo, sentir que lo que necesitas directamente lo hablas con él, tener una relación contundente, una relación profunda. Ok, pero para que esa relación se establezca, se afirme, se profundice, en Hebreos 11:6 nos dice qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hebreos 11:6, por favor. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Muy bien. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios. Entonces, es con la fe. ¿Y cómo se consigue la fe? Oyendo la palabra de Dios. Exacto. Esa palabra produce creer. Él le dice, de este árbol no me come. Eso que le está diciendo, le está produciendo creer. Sin creerle, no se puede agradar. No. Entonces, la única manera que Dios se agrada es cuando yo a ese hombre le diga, le creo, no como, porque yo sé quién eres tú. Eres Exacto. Dios, eres verdadero, eres santo, quieres lo mejor para mí, etcétera. Porque por conocimiento, no por cerrar los ojos y decir yo creo, no es por No, recibir. no sirve. No sirve para nada. Sin conocimiento no hay nada. No hay nada. Ok, entonces nosotros ya estamos en Génesis capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 para ponernos al día porque recordar, el Señor está recordando y sacando todo lo que Dios te ha puesto dentro de tu espíritu. Ahí está. Solamente es que Dios vuelve a afirmar, pero ahí adentro ya está porque tú estás afirmando. Ya está sellado.
Muy bien. 3, 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Muy bien. Entonces, ahí en esa parte de la historia, vamos, en el 3:1 aparece una serpiente. ¿Recuerdas ahorita esa serpiente qué es y por qué está hablando? Eso, primeramente que la serpiente ahí no le está diciendo lo que realmente Dios dijo. Muy bien. ¿Y por qué La está hablando? empezó usando la astucia. Y lo segundo, la segunda astucia es que ella le hace creer que van a ser semejante a Dios, que van a ser como Dios. Otra mentira. Exacto, pero ¿quién está hablando ahí? ¿La serpiente? Dios. Dios por la Ahora serpiente. viene a ser el Satanás. ¿Y de dónde apareció? Satanás. Muy bien. ¿De dónde apareció Satanás? ¿Cómo resultó ahí? ¿Cómo resultó? Sí, porque dice que la serpiente es la que está hablando ahí. Ajá. ¿Y por qué está? Y no es, es Satanás dentro de la serpiente. Muy bien. ¿Y cómo resultó Satanás ahí? Eso es lo que Dios tiene que ayudarnos a recordar. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 28 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Qué lindo, ¿no? Tener todo así, ya todo, la Y mente sí, planificada para el Señor, ¿no? adentro ya tienes eso revelado. Solamente necesitamos recordar, y Dios va afirmando esas verdades porque Y esas siempre hay verdades son... algo más para recordar, siempre hay algo, surge algo. Porque Cuando la palabra... nosotros creemos que ya tenemos todo claro, siempre hay algo. Nada es claro. Correcto. Nos da más cada vez porque es una verdad. fuente. Eso es para la eternidad. Y ahí nos está enseñando que lo que Dios te enseñó hace unos años, ahí está dentro. Ahí está en tu espíritu. Y ¿Te solamente acuerdas Él... cuántos años pasaron de lo que estudiamos? Años. Muchos años, sí, Dorita. Fue algo muy... Y mire, volver otra vez aquí y saber que esas verdades están ahí, eso significa que esto es verdad. Sí, yo tengo así 2 cuadernos escritos con preguntas, hermosa fue, siempre Qué fue. maravilla, qué maravilla. Bueno, Sí. leamos por favor en Ezequiel para recordar esa historia, cómo resulta esa serpiente, ese Satanás ahí. Uh-huh. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable.
hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la Bueno, abundancia de tu... Ajá. hasta ahí está bien, gracias. Entonces, Dios nos está contando la historia de ese ángel y ahí a través de ese profeta Ezequiel está diciéndonos, hay un mensaje ahí para el rey de Tiro, porque la época en la cual Dios está contando son miles de años después de la creación. Pero lo que está contando pertenece allá a Génesis capítulo, al principio, Génesis capítulo 1 y 2, porque nos dice que Dios hizo esa creación, ese ángel, nos da las características. Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, Dios nos lleva que ese ser estaba en el Edén en el día sexto, cuando Dios hizo al hombre. Y si estaba allá, los únicos físicos que estaban era Adán y Eva. De resto estaba Dios, que es un ser espiritual, y todos los ángeles que Dios creó en el primer día, porque lo primero que Dios creó fue los cielos, pensando en un hogar celestial para sus ángeles. Y creó millones y millones de ángeles, pero aquí nos está contando que hay un ángel que es un querubín, que es el ángel más, la creación más grande que Dios ha hecho, porque dice que era el sello de la perfección. Dios crea todo perfecto, pero aquí nos está enseñando más de Dios, que este ángel es el sello de lo perfecto de lo perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y luego nos dice, nos dibuja que estaba en el Edén y nos, como la historia física nos habla para entenderlo en la humanidad, contándonos que tiene un vestido y que tiene unas piedras ahí, pero siendo un ser espiritual, no es posible que se pueda poner un vestido. Pero como la historia para participarle a la humanidad nos la cuenta en términos humanos, en términos de que entendamos como geografía, como circunstancias, como cosas físicas como las piedras preciosas. Y lo que Dios nos está relatando con eso físico es describiendo lo espiritual. O sea, esa hermosura se refleja por todas esas piedras preciosas que Dios diseña en el sentido como simbólicas para hacernos entender el valor de ese ángel, la belleza, la brillantez de ese ángel, que era hermoso. Y dice Dios que fue creado, es una creación de Dios, y que Dios lo puso, dice, en el santo monte de Dios, o sea, lo puso en su propia presencia. O sea, ahí delante de Dios estaba, porque Dios diseñó en su presencia, en su trono eterno espiritual, colocar esos ángeles querubines con semejante belleza y semejante sabiduría para enseñarnos de Dios, porque todo lo que crea es para enseñarnos de Él. No es para quedar mirando ese ángel, sino qué capacidad o qué características tiene ese ángel. Son grandísimas, pero ¿quién lo creó? Entonces, ¿cómo es el que lo creó? Pues más grande, porque eso que es grandísimo nos muestra que Él es más grande, más perfecto, más sublime. Eso es lo que nos está contando. Luego nos dice que perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios nos está contando que ese ángel fue creado el día primero, pasa la primera semana y dice que caminó perfecto, para Dios ayudarnos a entender que lo que encuentra dentro de esa maldad no es el resultado de que quedó mal hecho, fue hecho perfecto. Fue hecho perfecto, pero Dios encuentra la maldad dentro de él. Ahora, ¿qué es la maldad? ¿Qué es el pecado? Eso es lo que Dios nos tiene que contar, porque aparece en el cielo. La primera vez que menciona la maldad está allá en su presencia, con ese ángel. Entonces, Dios tiene que ayudarnos a entender qué fue lo que pasó con ese ángel para que se llenara de maldad. Y vamos a ir a Isaías, capítulo 12, para que Dios nos cuente una historia paralela
para que nos cuente qué estaba pensando él y cómo resultó esa maldad. Isaías 14, 12 al 14, por favor. Dale, Bueno. Isaías 12. Sí, Isaías 12, Del 12 al 14. del 12 al 14, correcto. Isaías 14. Ah, Isaías 14. 12 al 14. 14 del 12 al... Correcto. Perfecto. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que metías a las naciones, has caído por tierra. De tu corazón subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. ¿Escuchaste, Dorita? Quiso igualarle a Dios, quiso ser como Él. Exactamente, ahora, pero en el versículo 12 comienza con una expresión Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El nombre de ese ángel era Lucero, hijo de la mañana, ese querubín, sí, ese querubín. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dios comienza con un juicio, porque está diciendo, cortado fuiste por tierra, y tú que debilitabas a las naciones. En esa época no existían naciones humanas. Las naciones a las cuales Dios se refiere es a la multitud de ángeles, que son millones y millones. Y para resaltarnos que ese ángel era el más grande entre todos los ángeles, y que todos los ángeles no fueron hechos débiles, sino por la grandeza de ese ángel, los otros ángeles se veían muy pequeños frente a la grandeza de ese ángel. O sea, era como el capitán de todos esos ángeles. Pero todos los ángeles eran perfectos y poderosos. Ahora, en el versículo 13 dice, ¿tú qué decías en tu corazón? El que está contando la historia es el mismo Dios, a través de este profeta Isaías. Luego, la historia que nos está contando aquí es espiritual, porque ocurre en el cielo. Nos habla en términos humanos para poder entender por qué nos está participando la humanidad, y por eso nos habla en términos humanos para poder captar eso espiritual que es el encargado de revelarnos eso espiritual. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios está leyendo ese corazón de ese ángel. O sea, ¿Dios sabe lo que está pensando ese ángel? Por supuesto, porque Muy Él va bien. directo. Exactamente. Él ve todo, absolutamente todo. Ahora, ¿esos pensamientos que tiene ese ángel son malos? No, son de la humanidad, del pecado, del que querer ser más. Pero, ¿ya había pecado? No. Porque exactamente, no, aquí nos está contando antes de lo que nos contó allá que se encuentra. Porque él está pensando, porque Dios está diciendo, ¿tú qué decías en tu corazón? ¿Qué decía? Subiré, o sea, es un verbo en futuro, no lo ha hecho todavía. Subiré, no lo ha hecho todavía, es un plan. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré, es futuro también. Mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, futuro, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, futuro, y seré futuro semejante al Altísimo. O sea, Dios nos está contando que ese ángel está pensando eso. Ahora, ¿qué son los ángeles? ¿Cómo creó Dios a los ángeles? ¿Son luces? ¿Qué son los ángeles? Espíritus, ¿no son? Muy bien, son espíritus. Pero esos espíritus, ¿qué identificación tienen?
porque si está pensando, ¿qué les coloca Dios a esos espíritus? Claro, tienen la decisión, tienen el pensamiento, Muy bien, son seres espirituales también. seres espirituales. Es un mundo espiritual que crea con él. Con A la humanidad también somos imagen y semejanza espiritualmente, pero nos puso carne, nos puso una cosa física. claro, una coraza. Exactamente, pero la historia es espiritual, la relación es espiritual. La humanidad no entiende esto y Dios lo No. diseñó así. Por eso aquí con su palabra está recordándonos todo lo que nos ha enseñado y nos está sacando al recuerdo todo lo que Él ya tiene aquí adentro, dentro de ti y dentro de cada uno de nosotros que estamos oyendo. Entonces, ese ángel está pensando en hacer algo. Ahora, ¿de dónde sale? Está usando la picardía, está usando Por eso, pero no si sé hay si es picardía, pero está usando igualarle a él. Muy bien. Ahora, ser semejante al Altísimo, ¿eso es malo? No, porque es un pensamiento que nosotros podemos tenerlo, pero de ahí a que llegue, Exactamente. Es un plan que tiene porque Dios nos creó a su imagen y semejanza para llevarnos a una estatura de su imagen y su semejanza. O sea, esa meta es correcta, pero ¿sí? es un plan. La situación es cómo va a conseguir ser semejante al Altísimo. Y por eso nos está contando ahí. Él está planeando eso, pero está pensando hacer otro trono. Dios lo colocó en su trono y está sacando un modelo de allá, pero es perfecto. ¿Qué decisión tenían que tomar los ángeles frente a Dios? ¿Te acuerdas? Y los ángeles lo adoraban. Sí, pero ¿por qué lo adoraban? ¿Por qué lo adoraban? ¿Por qué lo seguían? ¿Por qué le sirven los ángeles a Dios? Porque creen, no sé. ¿Por la fe también? ¿A los ángeles les dio alguna prohibición? Al hombre sí, No. a los ángeles no. No. Entonces, si un ángel le sirve a Dios, le adora, hace su voluntad y son seres espirituales y Dios no crea robots para que obligarlos. Entonces, ellos tienen que tomar una decisión. Una decisión, es todo, poder de decisión. Exactamente. ¿Y qué decisión deben tomar? ¿Cómo le enseña Dios a los ángeles de Dios? Con su creación, lo que está haciendo. ¿Y su palabra. Exactamente igual, porque nosotros somos espirituales y nos enseña igual con esa palabra que es invisible y su creación que es visible. Es visible, a los ángeles claro. igual. A los ángeles igual. Los creó el primer día y esos ángeles son los testigos oculares de toda la creación de Dios. De toda Entonces, la creación. Dios habla y aparece eso. Y esos ángeles pues conocen a Dios perfectamente Sí. porque están en su presencia. Exacto. Entonces, ¿qué decisión? Si no los obliga, ¿por qué obedecen a su palabra? ¿Cuál es la motivación de ellos para seguir a Dios, para adorarlo, para servirle? La fe. Pero no porque a ellos no les prohibió, a la humanidad sí. Ajá. Pero el que hace Dios, crea un mundo espiritual, les enseña quién es Él, pero abre una puerta y les está diciendo, el que quiera salir, no hay problema, puede salir, claro. O puede quedarse aquí. Y ellos entonces tienen que tomar una decisión de seguirlo o no seguirlo. O no seguirlo, exacto. Permanecer o no permanecer. O no permanecer. Ahora, si deciden permanecer, ¿por qué deciden? ¿Qué saben los ángeles de Dios? Y que fue el creador, el superior. Los ángeles conocen a Dios. Exacto. Entonces la decisión que Dios los ha guiado a tomar es permanecer porque ellos saben quién es Dios. Yo permanezco en ti, Señor, porque yo sé quién eres. Porque yo sé quién eres. O yo no permanezco porque yo sé quién eres y estoy en libertad
de hacerlo. De decidir. Ujú. Exactamente, o sea, Dios no les dio una prohibición como al hombre. Al hombre dijo, si usted come, se muere. Pero Exacto. a los ángeles no No. les dijo absolutamente nada. Los crea, son los testigos de su creación. Su palabra les está enseñando que lo que él habla aparece, está enseñándoles su grandeza, su sabiduría, su poder, absolutamente todos los atributos. Y esos ángeles pues saben quién es Dios. Y la voluntad es decidir seguirlo o no. ¿O no? Y es una voluntad perfecta el seguirle como el no seguirle. Por eso ese ángel está pensando eso. Y Dios sabe esos pensamientos. Ahora, ese ángel sabe que Dios sabe lo que está pensando. Y tiene que saberlo si estuvieron con él. Muy bien, exacto. Muy bien. Porque igual que nosotros sabemos que Dios conoce nuestros Claro, pensamientos. no es una casualidad. Sabe que nosotros sabemos que él va a lo profundo de nuestro corazón. Él Exacto. sabe Y todo más, y no podemos ocultarnos. igual con estos ángeles en su misma presencia, sin ningún cuerpo, espirituales. Qué bárbaro. Es decir, Ujú. ahí delante de él, pues Dios sí, les creó libres y él puede tomar la decisión libre de seguir o no seguir, pero él tiene un plan. Y el plan, pues Dios ni siquiera le dice, oiga, ¿qué piensa Lucero? No, él es libre y Dios lo deja. Entonces, con eso en mente, regresamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Dime. Qué bonito ese detalle, ¿no? En saber, ahí vemos lo único que es Dios. Porque el único que puede leer los corazones y leer esos pensamientos en esos detalles. ¿Sí? Mira todas las palabras que usó, subiré, me haré. O sea, son detalles y Dios leyendo esos pensamientos, ese plan o ese plot que tenía dentro del corazón. Y ahí se distingue como único. El único que puede leer los corazones de esa forma es Dios mismo. Muy bueno el aporte, Robertito. Entonces, en Ezequiel 28 vamos a ver qué está pasando con eso que está pensando y por qué aparece esa maldad dentro de él. Versículo 15 y 16, por favor, de Ezequiel 28. Desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia, pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. Muy bien. Dice el versículo 15, irreprochable, dice ya en esa versión, pero en esta dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, Dios nos quiere dejar bien en claro esa enseñanza, que Dios creó a ese ser perfecto, para ayudarnos a entender que la maldad no sale de Dios, sale de un ser creado con inteligencia y voluntad. Y voluntad. Exactamente. Y por eso dice, desde el día que fuiste creado hasta. O sea, Hasta. hay un desde y un hasta, indicando que hubo un tiempo que caminó perfecto con Dios. O sea, para mostrarnos que él, aunque tenía esa capacidad de irse, decidió permanecer con Dios. Pero llegó un día en que él dijo, no permanezco más contigo. Claro. Y él tomó esa decisión. Ahora, ¿cómo tomó esa decisión? En el versículo 16 dice que la causa de esa maldad que aparece dentro del ángel, dice, de la multitud de tus contrataciones. Habla de multitud en cantidad. Y contrataciones nos pone en la mente humana porque es una historia espiritual, pero para que podamos entender en la parte humana, cuando hacemos un contrato, Tiene que haber más de dos o dos. Entre dos. Tiene que ser mínimo dos. Entre dos. Exactamente. Tú rentas un apartamento a una persona. Tienen que firmar los dos. La persona interesada va y mira el apartamento, lo observa y le dice, me sirve, lo tomo. Entonces, para que ese
ese negocio quede, digamos, conformado, tiene que hacerse un contrato. Y el contrato, pues la que está arrendando, pues pone las condiciones y el otro acepta. Acepta. Pero para que ese contrato sea válido, ¿qué necesita ese contrato? Tienen que firmar, tiene que haber Muy un bien, sello. muy bien, Dorita. Si no se firma, no puede pasar. No, Así lo haya pagado, no puede. no, Entonces, cuando tú ejerces, cuando tú firmas, ¿qué parte de tu personalidad estás ejerciendo? del poder de decisión que lo La, quiero. la voluntad. Ahí, Ujú. ahí está la decisión de ese ángel. Cuando él pensó todo eso, pero estaba pensando a futuro. No era un hecho, era una proyección. Una Pero en el proyección. momento que lo hace, ahí toma una decisión. Ahí Y toma, entonces claro. Dios dice que en el momento que toma esa decisión perfecta de decirle, Señor, no permanezco contigo, es perfecto. El resultado de esa decisión, Dios lo llama maldad. Claro, Pero no es la decisión, el resultado. Porque si ese ángel hubiera decidido y la decisión fuera mala, Dios lo hizo malo. No, la no. decisión para seguirlo o para no seguirlo, perfecta. El Puede, resultado, el resultado, Dios llama a eso maldad. Y por eso dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones. Multitud, ¿cuántos ángeles? ¿A cuántos ángeles le pasó el contrato? A millones había y millones, millones. pero a unos cuantos le pasó. Uno por uno. Exacto. Y dice, se llenó de iniquidad y pecaste. O sea, eran tantos los ángeles que estaban agregándose a él que se fue llenando de iniquidad. Claro. Y dice, Dios que pecó. Dice, y la reacción de Dios o la acción de Dios, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea que Dios tomó una decisión. En el momento en que le dices, yo no permanezco contigo, pues entonces, ¿qué hace Dios? Lo saca de su presencia. ¿Por qué razón lo saca Dios de su presencia? Y porque no pueden estar pecadores en la presencia de Dios. Uy, sí oyen, muchachos, ¿no? Sí oyen, ¿no? Tremendo. Sí, sí, hermoso. Por la santidad de Dios. Dios es santo. Y aparece la maldad y él no tiene nada que ver con la maldad, por eso lo echa fuera. Ahora, Exacto. ¿a dónde lo echa? En Apocalipsis 12:9, vamos a ir allá para recordar eso y saber entonces por qué aparece ahí en el Edén, en la tierra. Qué hermosa historia, ¿no? Y lo más maravilloso es Es la apasionante. la perfección es y ese Dios como te tiene afirmadas esas verdades dentro de tu espíritu. Porque eso no sale por tu humanidad, sino directamente del Espíritu de Dios que sale por tu boca. Esa es la manera, porque la historia es espiritual. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. Dios está expresando ahí que al sacarlo de su presencia, es un espíritu. Y espiritualmente, pues no entendemos cómo es echarlo fuera espiritualmente. Por eso él creó una historia física para participar en la humanidad y dice que lo echa a la tierra, o sea, del cielo donde ocurrió eso, lo manda a la tierra, porque él decidió esa historia espiritual, introducir o crear una historia física para poder entender en la humanidad. Entonces lo echa a la tierra, pero entonces ya deja de ser Lucero, hijo de la mañana, y le está colocando otros nombres. Gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Y ahora,
¿Por qué Dios le pone esos nombres? Y lo echa a la tierra. ¿Por qué no lo destruye o lo echa para otro lado? Para enseñarnos que hace parte de su creación. No lo destruye, porque si lo destruye, ¿qué nos estaría comunicando de Dios destruyendo a una creación de Él? Y no lo puede hacer, lo mismo, tengo a mi hijo y le doy un hachazo, ¿no? No es así. Muy, exacto, muy buena contestación. Iría contra su esencia de vida. Exacto. Entonces, no, lo deja, pero no lo saca del hemisferio, sino antes lo manda a la tierra diciéndonos que hace parte de su reino. Es un solo reino. Ahora, ¿cuántos ángeles se llevó ese querubín, ahora esa serpiente antigua? Ahí mismo, Robertito, en Apocalipsis 12:4, la primera parte del 4, para que Dios nos ayude o nos enseñe y nos acuerde cuántos ángeles hicieron el contrato con él. De millones y millones. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. 12:4, el 4. Perdón. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Está ahí, gracias. La tercera parte de millones. La tercera parte de millones y millones. Nos da una información ahí. La mayoría decidieron permanecer con Dios. Sí, se llevó muchos, millones y millones, enseñándonos que es una decisión libre. Ellos decidieron y ahí no hay ningún problema. Correcto, era la decisión que tenían que tomar. Y luego dice que su cola arrastraba. Es un ser espiritual y no es que tenga cola, sino la cola son los que le están siguiendo porque él es la cabeza de la maldad. De esa rebelión, correcto. Entonces los echa a la tierra, o sea, millones y millones de ángeles echa aquí a la tierra. Por eso aparece ahí en la tierra. Ahora, ¿de qué manera aparece? Ahí hay una serpiente. Vamos a ir a 2 Corintios 11:3 para que Dios nos ayude a entender ahí ese Génesis 3:1 donde estamos. Génesis 3:1. Segunda de Corintios 11. 11:3. Sí, señor. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Muy bien. Ese versículo, aunque fue escrito en el Nuevo Testamento, nos pertenece espiritualmente e históricamente a Génesis 3:1. Y el apóstol, por el Espíritu Santo que está hablando dentro de ese apóstol, está diciendo que está expresando como un temor de que así como Eva fue engañada, así como la serpiente engañó, la serpiente con su astucia, que eso está en Génesis 3:1, pero aquí en el versículo 3 le está añadiendo un calificativo a la astucia, engañó. O sea, nos está describiendo que hay dos serpientes. Hay una física, pero hay otra que Dios le puso el nombre de serpiente espiritual, pero esa serpiente engaña. Una es el animalito. Vamos a 3:1, ahora sí para mirar desde ese punto de vista. Le damos 3:1, por favor. Joder. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Muy bien.
el mismo Dios que está contando esta historia, el Espíritu de Dios, que es el que inspira, le da la inspiración divina a esta historia, porque nadie más está como testigo sino el Espíritu Santo. Él está diciendo que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Se está refiriendo a la parte física. Quiere resaltar que la serpiente era el animalito más astuto de todos los animales. O sea, Dios hizo a todos los animalitos astutos y podemos apreciar por su creación. Cada animalito tiene su propia personalidad, tiene sus propias habilidades, son muy astutos. Es verdad. Pero dice que la serpiente es más. Aquí no han comido, no ha entrado la maldad, no hay sospecha, no hay mal pensamiento. Lo que con esa palabra astuta, nosotros ya con la mente dañada, pensamos que ahí hay una ventaja, pero no ha entrado todavía el pecado. Por eso Dios nos ayuda a pensar de acuerdo con su pensamiento de astucia, que es perfecto, de que está mostrando son las habilidades y la perfección, y diciéndonos que ese animalito sobresale entre los otros. Entre los otros. No tiene nada de malo, absolutamente. El problema cuando comienza, dice, la cual dijo a la mujer. Se está dirigiendo a la mujer, pero en la pregunta que le hace a la mujer dice, con que Dios os ha dicho. Ese con que es una manera de cuestionar. No viene con una, como a recordarles, oiga, Dios les dijo tal cosa, sino con que Dios os ha dicho, no como hay de todo árbol. Ya viene con algo concreto, con un plan como de engañar, de meter como cizaña. Cizaña, exacto. Ahora, cuando le dice... Jairo, se puede decir, como dice, ¿es verdad que Dios dijo? Es que, digamos, ya Satanás con su carácter, ¿te acuerdas cómo quedó? Es el padre de la mentira. Y no puede pronunciar ya no puede pronunciar esa palabra. Él salió de la verdad y ahora quedó como el padre de mentira, lo opuesto a Dios. Entonces, por eso vienes con que, no sé la versión de Cristian o de la de Gustavo que dice. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Bueno, en esa versión, pues está diciendo, es verdad, pero él no puede decir la verdad. La está usando con la finalidad de poner una referencia de que eso no es verdad lo que Dios les dijo. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de todo árbol? No. Y de una vez va a decirle, vamos a ver qué contesta, porque esa pregunta tiene como doble filo. Claro. Y les está preguntando a los dos, porque dice con que Dios les, o Dios les, os, ese os en el español es plural. Se le dirige a la mujer, pero les está hablando a los dos. Exacto. Ahora, ¿es una voz física o es qué idioma está usando esa serpiente antigua para llegar a los dos? Porque allá en 2 Corintios 11:3 nos dijo que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí, los sentidos, ¿cuáles son los sentidos humanos? Los que tenemos nosotros para decidir. Los sentidos. Para entender. Oído, la vista. La vista. Los ojos, tacto. Toda la parte. Muy bien, es la parte física. Claro. Entonces Dios está diciendo que ese Satanás o esa serpiente antigua no puede llegar al espíritu, llega a la humanidad. Entra por el oído físico, pero es una voz espiritual, porque es un espíritu.
Claro, Allá llega engañando por el oído. Y ahí exacto. escuchan ambos por el oído esa voz y qué propuesta qué pregunta les está haciendo. Ahora, la mujer, como se le dijo, fue la mujer contesta. Versículos 2 y 3 de Génesis capítulo 3. Génesis 3, versículos 2 y 3. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Muy bien. En el versículo 2, ¿qué contesta la mujer? Pero no dijo no lo toquen. Ya se me fue al 3. Correcto, Dorita. Pero estamos examinando el 2, que el 2 contesta perfecto, porque Dios dijo eso. Pero en el 3, refiriéndose al árbol, Dios no dijo nunca que no lo tocaran. No. Ahora, ¿por qué ella está diciendo eso? Está haciendo lo mismo que él, poniendo palabras que no tienen que poner. Por Lo eso, mismo que Satanás. Entonces, ¿quién le enseñó a esa mujer eso? El lucero, es el... ¿Será? No, que le enseñó de qué palabra. ¿De qué palabra? Lo que está contestando en el 2 y el 3. De todo árbol puedes comer, pero el árbol Dios. que está en medio del... bueno, Dios... Claro, Dios le dijo. Exactamente. Por eso hay que aclarar bien, porque no fue Adán el que le enseñó, sino fue Dios. Dios. Porque son dos creaciones humanas, pero es una relación individual de cada uno con Dios. De cada uno con Dios. Nunca Dios le dijo al hombre, cuídeme la mujer. Absolutamente no. Son exactamente iguales delante de Dios. Por Dios. Cuestión de la procreación humana, es que los crea varón, hombre y mujer. Pero de resto espiritualmente son dos seres. Y son dos hijos de Dios. Bueno, una hija de Dios y un hijo de Dios en las mismas condiciones, con la misma capacidad, la misma imagen y semejanza de Dios. Entonces, aquí, ¿por qué ella le añade? Aquí Dios nos está ayudando a entender que esa serpiente está logrando su objetivo. Con esta pregunta doble, con que Dios... Claro, con doble intención. Entonces le está confundiendo porque ella, en cuanto a eso, dice que ni lo toque. O sea, como la tiene confundida sus sentidos. Eso fue lo que Dios dijo. Confundió sus sentidos. En 11:3. Muy bien, versículo 4 y 5. ¿Qué replica la serpiente? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Muy bien, no es cierto. O sea, lo que Dios les dijo a ustedes, eso no es cierto. O sea, le está quitando de la mente porque siguen entrando por el oído ese mensaje. Exactamente. No es cierto lo que Dios les dijo. O sea, le está diciendo, Dios los tiene engañados. Exactamente. Porque dice, Dios sabe que si ustedes llegan a comer de ese fruto, ¿cómo van a ser ellos? Van a lograr lo que logró Dios. O sea, van a ser semejante a Dios. ¿Cuál fue el contrato que le pasó ese ángel a todos los ángeles? Lo mismo. Llegar a ser semejante, lo mismo. Claro, exacto. Por eso el entusiasmo de los ángeles en seguirlos. Exactamente. Igual él mismo quiso ser semejante a Dios, pero a su manera. A su manera, sí. Y aquí nos está enseñando que eso es la mentira que ese Satanás o esa serpiente antigua le mete a cada ser humano en el oído, en la mente humana. En el oído. Usted puede ser Dios. Usted tiene la capacidad de hacer las cosas solo, sin ayuda. Usted tiene un Dios ahí adentro. Ese contrato se lo pasa a toda la humanidad. Aquí se lo está pasando a los dos.
Ahora, versículo 6, ¿qué pasa? 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego dio a su esposo, y también él comió. Muy bien. Dice que vio la mujer. Entonces, ¿dónde pone la mirada de la mujer? ¿Qué vio? Dorita, ¿qué vio? Vio que el fruto era apetecible y le llegó al oído, o sea, Muy lo que Y lo pasó a la vista, y lo pasó a también la a la vista vista, porque es le decir, del gustó oído pasa a la vista. a la vista. Claro, ya está tomando Lo los pone ella. sentidos ¿De dónde quita la mirada? de Dios Muy bien. totalmente, ¿De dónde quita la mirada la mujer? de Dios. Exactamente. Le está logrando ese engaño. Del oído a la vista y A la a vista. la vista pues dice agradable para comer y es codiciable. Claro, Codiciable ya para... Ahí le está el tocó veneno. Codiciable sí, para todos le los tocó los sentidos sentidos, y se los trastocó todos. Tomó tacto, los sentidos, claro. comió el gusto, olfato, Todos los sentidos. exactamente. Y le pasó a su marido. ¿Y en dónde estaba su esposo? Ahí. Lo llamó, le dijo, venga para acá. No, él estaba participando. Entonces, ¿por qué come el hombre? Porque fue decisión de él. Fue decisión de él. O sea, ¿y cómo sabes eso? ¿Y Primero, por qué no lo aceptó? ¿Por qué lo aceptó? Ya muy bien. también él se alejó de Dios al aceptarlo. Vamos a mirar que Dios confirme lo que tú estás diciendo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Primera de Timoteo 2, 14. Porque parece ser que sí él come porque su mujer le da. Pero el que está ahí en el huerto, el que está mirando todo es Dios. Es Dios. Y él nos va a decir por qué comió Adán. ¿Por qué comió Eva y por qué comió Adán? Uh-huh. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Gracias. Dios dice que Adán no fue engañado. Afirma, la mujer sí fue engañada e incurrió en transgresión. Aunque fue engañada, pecó. Pero Dios está diciendo que el hombre no fue engañado. Entonces, si no fue engañado, ¿por qué comió? Comió porque él también, el instinto ya agarró los sentidos, él también, pero él se equivocó porque él podía haber dicho no. ¿Y qué dijo? Y comió. ¿Pero fue engañado? No. No, entonces, él decidió, no. decidió libre voluntad sin ser engañado. Sus 5 sentidos estaban bien equilibrados. Bien equilibrados, sí. La mujer no, pero él tenía que tomar, era una decisión personal de cada uno, claro, independiente. Él tenía que no comer, porque estaba Dios, él estuvo y él escuchó y él vio todo, entonces él sabía lo que hacía y lo hizo adrede, o sea, lo hizo queriendo, por decisión propia. Dios mismo está diciendo, él no fue engañado. Y si no fue engañado, fue que tomó la decisión, le creyó a Satanás que sí iba a ser como Dios. Tuvo el tiempo de pensar, de espiritualmente decidir y decirle a Dios, no le creo a usted, yo me voy con usted, libremente. La mujer sí con sus sentidos engañados. Ahora, ¿cómo nos corrobora Dios esto? En Romanos capítulo 5, versículo 12. Por la decisión... Fue una decisión... Dime. Una decisión perfecta de Adán. Perfecta. No es imperfecta, es y los perfecta. sentidos,
Y los sentidos estaban trabajando perfectamente, para eso nos dio los sentidos también. Todo es perfecto. Lo único es la decisión de nosotros, o de en ese momento Adán y Eva, de estar apartados. Esa es una decisión ya personal y espiritual. Y por eso, dale. Pero dice Dios, temo que vuestros sentidos sean desviados Muy de bien. un pleno y puro compromiso sincero con Dios. Muy bien, allá iba. Porque Dios nos advierte que así como ellos, porque la historia continúa y nos está enseñando a nosotros que podemos tomar una decisión libre de decirle a Dios no con todos los sentidos, o esos sentidos también ser engañados por esa misma serpiente que nos coloca cosas para desviarnos de la voluntad y nosotros ser engañados y pecar. O la decisión voluntaria de decirle, Dios, yo no quiero nada contigo, punto. Y es una decisión libre. Y después están las consecuencias de la decisión. Ah, sí, claro, claro. Pero ahí Adán sabía que iba a morir. ¿Sí? Pero él pesó la decisión. Voy a ser como Dios, punto. No voy a morir. Claro. Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Muy bien. Dios dice que por un solo hombre entró la muerte. No está diciendo por el hombre y la mujer. El pecado entra por el hombre, no por la mujer, al mundo. Cuando el hombre engendra, ahí en esa engendrada entra el pecado a cada criatura que viene, que Dios le da vida o le da existencia. La mujer concibe, el hombre engendra. Pero Y el hombre engendra. el hombre, por eso el pecado entra es por el hombre, no por la mujer. En ese sentido, porque Dios está decidiendo, usted se me reveló a propósito, por usted queda el pecado. Y pasó esa consecuencia a todos nosotros. Hoy no hay ninguna solución para la muerte. No. Todos tenemos que morir. Y esa es la consecuencia que pasó a todos. Son las consecuencias de las malas decisiones. De la buena decisión de él, Claro. que se mató, él se mató Sí. y nos mató a Nos todos. mató a todos nosotros, sí, es verdad. Exactamente. Pero él tenía derecho de tomar esa decisión. ¿O no? Sí. Y ahí Dios nos presenta lo que pasó exactamente. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 7, para ver si caen muertos. ¿Qué pasa? En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Muy bien. Una vez que comen, el Espíritu de Dios sigue narrando lo que está sucediendo. Dice que en ese momento se le abrieron los ojos. Si pensamos qué ojos se abren, porque ellos físicamente siguen viendo, no son unos ojos físicos, son unos ojos espirituales que se abren ahí y les da la conciencia, o sea, conocen que hay una desnudez, porque antes estaban desnudos y no se avergonzaban. Gustavo, lee el 2.25, por favor, 2.25, para hacer el paralelo en lo perfecto, ahora con el pecado. ¿Cuál es el cambio? En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Dios dentro de ellos. Claro, porque estaban en la pureza. No muy bien, en la pureza de Dios. Claro. En la santidad de Dios, en la inocencia de Dios, y por sus cuerpos reflejaban esa santidad. No había ningún pensamiento malo. Todos los pensamientos de Dios. Pero aquí, en 3.7, hay un conocimiento que entra
se abren unos ojos espirituales y esos ojos espirituales leen un conocimiento y ese conocimiento les está diciendo, están desnudos. Y ellos inmediatamente reaccionan, no están hablando, no están diciendo qué nos pasó, no están diciendo, uy, ese diablo nos engañó, nada. Solamente una reacción, taparse. Y lo podemos comprobar hoy nosotros. Nosotros, ni estando solos, salimos así desnudos, algo nos colocamos. Es porque verdad. eso está ahí adentro y eso es la herencia. Es Y verdad. todos tenemos eso. Y no están diciendo, uy, pecamos, nada, sino solamente cosen unas hojas de higuera y se hacen unos... Versículo 8, 3:8. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Dice que el Espíritu de Dios está narrando que el hombre y la mujer oyeron que Dios venía. Ahora, si el lenguaje de Dios es espiritual, ahora ellos, ¿por qué están oyendo que viene por ahí? ¿Y cuál es la reacción de ellos? Salir corriendo, a esconderse. Aquí Dios nos está mostrando que algo sucedió dentro de ellos, porque antes Dios les hablaba y absolutamente no pasaba nada, sino todo era paz, todo era tranquilidad, fluía el hacer de Dios a través de esa humanidad. Pero aquí oyen esa voz y les produce miedo, pavor, y salen corriendo. Ahora, ¿por qué se esconden? Ellos sabían que Dios estaba en todas partes antes de pecar. Sí. ¿Y ahora por qué se esconden? Parece Sí, que algo porque- se perdió. Algo se Claro. perdió. Y ahí Dios nos está enseñando y les está enseñando a ellos que algo pasó. Y aquí De acá, ¿no? Ahora que lo repasamos una vez más, a mí se me revela lo siguiente, que antes, cuando escuchaban la voz de Dios, era algo interior. Ahora ven que andaba recorriendo, como que a Dios no lo escuchan como adentro, sino que está afuera. Anda recorriendo, no perfecto. no hay otra expresión, que andaba recorriendo por ahí. Muy bien. Dios nos enseñaba nos enseña que estaba ahí, ahora no está. Muy bien. Ahí enseñándonos que algo pasó dentro y ya no está dentro, sino está afuera. Ahora, ¿qué están entendiendo? Porque ellos no se arrodillan y le dicen, Dios, perdónanos, sino al contrario, a correr. ¿Por qué? Porque se esconden si ellos sabían que Dios está en todas partes. Pero nos está narrando el Espíritu Santo lo que está pasando. Ni están comentando, sino que están narrando lo que está sucediendo, tanto espiritual como físicamente. Versículo 9, 3:9. O sea que entró otra realidad. Conciencia. Dice que tomaron conciencia. Conciencia, es la palabra, sí. Es decir, hay una conciencia ahí que les hace caer en la cuenta de una serie de cosas, pero reaccionan. No están pensando, ni están hablando, ni entre ellos, nadie está, solo corren, se esconden. Ahora en el 9, pues Dios nos va a corroborar lo que el Espíritu Santo está narrando. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Muy bien. Viene Dios. ¿Y a quién llama? Llama al hombre. ¿Y qué pregunta le hace? ¿Dónde estás tú? Ahora, Dios no sabe. Sí. Claro que sabe. Ahora, ¿por qué le pregunta? Porque es que las preguntas que Dios nos hace a nosotros es para enseñarnos. Dios enseña por medio de preguntas. Porque el que tiene que sacar por
la boca del hombre lo que Dios le enseñó. Pero aquí Exacto. para enseñarle que no hay nada, por eso le pregunté, ¿dónde estás? Y versículo 10, ¿qué contesta el hombre? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muy bien. ¿Dónde estás? Ahora, Dios sabía que habían pecado. Dios sabía la condición en la cual estaban. Entonces, ¿qué nos enseña esa acción de Dios de buscarlos? Le dio Hay, otra vez la oportunidad de que hay un interés, vea que hacían, hay un claro. interés de Dios, porque con los ángeles los echó y ya se acabó. Pero Hasta, sí. aquí está buscándolos y sabe que están muertos. Sí. Entonces él viene y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Y qué contesta el hombre? Está escondido, están escondidos. Oí tu voz en el huerto Oí y tu tuve voz. miedo. Miedo. Es Allá el miedo que se produce cuando uno no está alineado con Dios. Muy bien, exactamente. Cuando Dios no está presente, hay miedo. Hay miedo, es verdad. Entonces, por eso, ahí les está enseñando a Dios algo. Y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. O sea, ¿qué pregunta le hizo Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si tú le preguntas a un hijo tuyo, Gustavo, ¿dónde estás? ¿Qué respuesta quieres escuchar tú? ¿Dónde está? Sí, Está aquí en el ahí. cuarto. Acá en el cuarto, en la cocina, en el baño. Exacto. ¿Y qué le contestó el hombre? Claro, con el temor se escondió. ¿Y le dijo dónde estaba? No, No, porque si le dice, ¿dónde estoy? Estoy aquí detrás de este árbol. No. no, se escondió. Como las Entonces, ratas, dice. ¿qué le está enseñando Dios? Qué bárbaro, ¿no? Como las cucarachas. ¿sí? Espero que no entiende, Adán no entiende ahí la pregunta. Exactamente. No, ya no están alineados, ya no, ya está. Hay dos Ya están idiomas ahí. muertos, sí. Hay dos idiomas. Ya no entienden el idioma de Dios. No, Lo que Dios le pregunta ya no lo entiende no y lo contesta entiendo. cualquier cosa. Me escondí, tuve miedo. Es verdad. Pero no, o sea, ya no hay diálogo. No. Lo que tú dices, no hay alineación. Le está enseñando, usted está muerto, usted está separado. Versículo 11 y 12. Dijo Dios. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, porque ya no puede volver atrás. Muy bien, muy bien. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, Esa mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del Ya le echó la culpa a ella. ¿Y así no somos? Tal cual, tal cual. Ah, yo no fui. Fíjate. Siempre tiramos el bulto a un costado. Qué bien, qué humanos que somos. Así somos, exactamente, porque Y mirá los años y años y siglos que pasaron y seguimos igual. ¿A quién estaba realmente echándole la culpa? Según el verso, ¿no? La mujer que tú me diste. A la mujer le está echando la culpa. Él no se hizo En cargo. realidad, no, pero le están echando la culpa a Dios. Ah, sí. Pero él dijo, la mujer que vos me diste, entonces le tiró todo a Dios, que él se la puso a la mujer. Correcto. Exactamente, o sea que está perdido. Claro. Es decir, ¿cómo así que la mujer que tú me diste? Ahora, Claro. ese es un signo de la separación. Cuando una persona no reconoce su pecado, su culpabilidad, es un síntoma de que no está Dios con él. No está Dios con él. Es verdad. Amén. Sí, es verdad. Por eso vaya a la cárcel y pregunta a la gente por qué está usted aquí. Y ninguno va a decir que es justo.
Ninguno. Nadie. Me echaron la Yo- culpa. Nadie hizo nada. No sé para qué existen las cárceles. Sí, exacto. Porque nadie hizo nada, son todos pobrecitos. Qué bárbaro. Que Yo la enseño en humanidad, y una es así. cárcel, yo enseño en una cárcel educación y de secundaria a los jóvenes y todos me dicen eso. Yo no le pregunto qué es lo que Claro, pero ellos mismos. que están. Ujú. Ellos se manifiestan así. Y siempre la culpa es de otro, lo inculparon, es así. Ah, no fumes tanto. Ahí le está enseñando, usted está separado de mí, usted es pecador, Sí. usted está muerto. Porque, ¿qué les dijo Dios que les pasaba si comían? Ciertamente morirán. Entonces, ¿qué perdieron? Tenían que morir. ¿Pero qué perdieron? Que es lo contrario a la muerte. Exacto. Ah, Lo contrario a la muerte es la vida. Ellos perdieron la vida, están perdieron muertos. la vida. Sí. O sea, ¿hasta dónde está bajando Dios? ¿Hasta dónde está? Porque no les está hablando desde por allá arriba. Está bajando hasta la muerte. Qué bárbaro. Hasta la muerte, porque ¿cómo nacimos nosotros? También muertos. Y él baja hasta la misma muerte para sacarnos de allá. Es lo que está haciendo con este hombre y con esta mujer. Ahora, versículo 13. Qué Qué maravilla, hermosa ¿no? historia, qué hermoso todo. Dale, Robert. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Muy bien, ahora Dios se dirige a la mujer y nos damos cuenta que no le está preguntando, bueno, cuénteme su versión, qué es lo que pasa, porque no es un interrogatorio, ni Dios que sabe las cosas que pasaron nunca le dice, oiga, Dan, usted está equivocado. No, ahí estamos conociendo cómo habla Dios y cómo toma los argumentos que están hablando con la finalidad de ahora decir a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? O sea, parece ser que Dios le está dando credibilidad a lo que dijo el hombre. Porque la mujer que me dice me dio, y la mujer dice, no, la serpiente me dio y yo comí el árbol. Ahora, ¿qué contesta la mujer? Lo que ocurrió, que la serpiente le dio de ese árbol y comió. Pero está reconociendo que lo hizo, que pecó. No, ¿A quién le echa la culpa? a la serpiente. De todas maneras, ahí se nota separación también. Aunque fue engañada, está separada porque dice, esa serpiente, no, Claro. no fui yo, es esa No. serpiente. Se tiran las pelotas uno al otro. Exacto. Así somos. Y así somos. Y Es así decir, somos. Así acuérdate- somos, sí. Me voy a hacer acuérdate- cargo y después te reís y decís, sí, me voy a hacer cargo y todo. Muy bien. Y Es si hoy el hoy, vemos la actualidad es, la actualidad. así, y tú con tus hijos y con tus nietos, cuando hicieron algo malo, ¿qué hicieron esos hijos y o esos No. nietos? Hoy Larita, mi bisnieta, vino y me desarmó, con las manos tenés que desarmarlo, un cosito que yo me paso en la cara que es eléctrico. ¡Ay! ¿Quién hizo esto? Yo sabía que era ella. Estaba como Dios, yo sabía que era ella. La Auri, abuela, la Auri. Ahí está. Ah, le digo, así que la Auri, que es mi perrita, ella, la Auri, le digo, desarmó, deja de mentir. Y casi me mira, ¿viste? Se sintió culpable. Pero fue la Auri, abuela. Bueno, dejémoslo ahí. Lo dejamos ahí. La Auri fue. Hago de cuenta que te creo, le digo. ¿Y no fuiste donde Auri a preguntarle? Y a la Auri es sinvergüenza, pero no llega a hacer eso. No, Bueno. ¿cómo nos reíamos con Alan? Porque estábamos Alan, Larita y yo. Estábamos Exactamente. limpiando Mira, la pecera. Y ellos, ¿qué los sucedió? chicos, en picardía. Por Picardía, eso, porque es lo entonces, común. ¿qué nos enseña Dios con los niños? ¿Cómo vienen los niños? Qué Ya bárbaro. vienen Sí, con ese pecado. Ese es el exactamente. pecado, ese es el pecado original
que nuestro Sí. papá nos pasó espiritualmente, de que no reconocemos. Si un bebé, ¿No? ¿por qué pelea? ¿Por qué bota los juguetes? Allá adentro está la maldad y no reconoce. No. O rompe algo y se esconde. Y se le pregunta, no, yo no fui. Auri, ahí está, el mejor ejemplo. Pero es así, Sauri me dice, ay, qué bárbaro. Justo hoy pasó esto, es verdad. ¿Cómo me reía? Nos reíamos con Alan después. Porque no van a reconocer. Qué hermoso, qué hermoso. Vamos a dejar ahí, Dorita. Hermoso, hermoso. Vamos a compartir qué le llamó la atención. Bueno, de todo eso que recordó. Compartamos, por favor. A mí me encantó, me encanta porque yo ya la historia la estoy llevando en mi mente. Entonces es como una película. Yo veo todo, lo veo a Dan en pelota, a ella en pelota, lo veo a Dios en este costado, veo todo, ¿no? En el estudio. Y me apasiona, me encanta. Así que me llena muchísimo. Y lo bien expresado de parte suya, que es muy importante también, porque nosotros quizás queremos hacer y entender, pero hay algo, en cambio en usted ya fluye solo, es algo mágico, está buenísimo. Gracias Dorita, pero aquí es Dios el protagonista. Claro, por supuesto, todo lo hace Dios, todo. Exacto. Nosotros hablamos, pero Él es el que nos pone todas las palabras. Porque yo a veces contesto cosas que después digo, ¿por qué dije eso? No lo dije yo. Lo reconozco que no lo dije yo, no nació la de humanidad, mí. la humanidad. Y Dios está sacando eso para implantar su verdad. Ese es el método de Es Dios. verdad, sí, gracias a Dios. Es así, todo gracias es a así. Dios. Él nos saca eso, ¿sí? Nuestra humanidad para poder instalar su espíritu en nosotros. Y algo que me llamó la atención, que no me había sido revelado antes, es cómo la serpiente, el maligno, no llega a nuestro espíritu, llega a nuestra humanidad, hasta ahí tiene su alcance. Porque el espíritu de Dios, por eso no peca, es perfecto, y estamos en paz y tranquilidad. Pero el justo, claro, obviamente. el justo que está en nosotros, que nos puso Dios, hace que estemos en esa paz. Qué paz, ¿verdad? Exactamente. Sí, y otra cosa, ¿no? El estar separado de Dios nos da miedo, temor, y el estar con Dios y que su espíritu habite en nosotros nos da paz y tranquilidad. Entonces, con todos los tiempos, estos tiempos que estamos pasando, tan terrible, todos nosotros estamos en paz con Dios, tranquilos. Se puede caer el mundo y nosotros estamos acá conociéndolo a Él, una paz y una tranquilidad que no podría haber esa paz y esa tranquilidad si Dios no está con nosotros. Dale. Bueno, tal cual. Quiero manifestarles pues como siento una emoción muy grande porque aunque ya había pasado por este episodio, hoy como que me lo ha descrito de una manera impresionante, muy detallado, como que tan clara como esa transición cuando están en lo perfecto y de qué manera se llega a esa transgresión de esa perfección y cómo, digamos, ese segundo episodio de la escena ya salidos de esa comunión y ese comportamiento, también el comparativo de ese comportamiento cuando estaban allí, como bien decías ahora, en la perfección, desnudos, no sentían nada y luego ese temor, ese miedo, esa zozobra, como esa desazón impresionante. Me parece hermoso eso y también tengo que
como resaltar ahí en ese pasaje por donde ya hemos pasado, cuando habla que de pronto, así como esos sentidos fueron desviados o engañados de Eva, también mis sentidos pueden estar y están permanentemente, digamos, sujetos a cualquier extravío de esa sincera fidelidad de Cristo, porque, pues bueno, ya aquí en esta historia no hemos pasado en este estudio que estamos haciendo, pero ya identifico que todos los que estamos en este estudio sabemos de Cristo y todo eso, pero sí, yo pues le doy gracias a Dios que me tiene en este estudio y hoy estoy firme en esa credibilidad en Él porque Él me está llevando y me está participando acá. Pero eso no quiere decir que no tenga que yo estar alerta a que mis sentidos se sí, todos los ¿ya? días puede pasar. Exactamente, y a cada instante. Bueno, le doy gracias a Dios y gracias, Jairito, hermano. Con mucho gusto. Bueno, aquí está mi familia, pero yo no sé si Cristian o Robert, por favor, dale. Sí, quiero compartir que en el día de hoy habían dos cosas que me llamó la atención. Y una fue lo de Adán, que esa decisión que tomó Adán fue tan perfecto. O sea, que él decidió de no permanecer más con Dios. Y que cuando Dios no está presente produce el miedo. O sea, que cuando Dios lo busca, él huye y tenía miedo. Y también cuando vimos que Dios lee los pensamientos del lucero, cuando Lucero estaba pensando ese plan de hacerse como Dios y subir y subiré, y todo era un tenso futuro de lo que quería hacer, y que Dios sabía todos esos detalles. Él leyó ese corazón, y cuando nací separado de Dios, nací con miedo, porque en saber que Dios conoce todos mis pensamientos, todas mis intenciones, qué horror. Eso me produce un pánico. Pero ahora tenemos la mente de Cristo, en cual esa mente y ese corazón está perfecto, porque nos dio un corazón nuevo. Y ya no hay miedo. Ya hay, no hay miedo. Hay una relación. Se va el miedo, sí. Hay un descanso. Y en conocer eso y en saber eso es una maravilla. Una maravilla. O sea que él decidió de no permanecer, y nosotros, sellados que estamos en Cristo, con el Espíritu Santo, o sea, escondido estoy con Dios en Cristo. Y eso jamás, no hay un no permanecer, hay una permanencia de ellos. Y me hace a mí participar y ser parte de eso. Y eso es algo maravilloso. Maravilloso. Hermoso, Robert, hermoso. Bueno. Soy tu fan. Ese es su hijo, Jairo. No, es mi familia. Ya es mi familia, ya los presento. Esperen que Cristian comparte y ellos van a compartir. Y ya les digo. Bueno, a mí me mostró que es maravilloso ver cómo Dios nos busca. Así como buscó a ese ser separado de él, muerto en su delito y pecado, nos busca a nosotros. Y así ahora buscó a mi mamá, me busca a mí, a Robert, a Jairo, a los chicos que están ahí. Y nos lleva a él para conocerlo y entenderlo, que es maravilloso. Y nada, es una maravilla la historia de Dios, y ver cómo, Jairo, vos abriste la boca solamente y Dios habló. Ese es el hacer de Dios. Y nada, maravilloso lo que Dios nos muestra día a día. Gracias, Cristian, qué hermoso. Muy bien, voy a comenzar aquí. Aquí es mi familia. Pues él es un sobrino y estoy yo, se llama Anthony. Hola. Y comparto. Hola, mi amor. Hola, mucho gusto, Anthony. Es tan hermoso y edifica mucho
escuchar cómo Dios se va presentando en cada uno y cómo en cada clase Él se está dando eso a conocer, porque ese es el centro de estos estudios, conocerlo a Él. Y en cada estudio me doy cuenta que realmente yo no sé nada y que Él es demasiado. Y me quedo con esa obra porque ese árbol realmente, ¿cómo lo está presentando Dios? ¿Es una tentación o qué es? Entonces cuando nos fuimos a Santiago, y eso es para dar vida. Hermoso, mi amor. Bueno, ellos salieron de Venezuela hace ya 2 años, están aquí en Medellín por la situación tan dura, pero ya llevamos con ellos 11 años, 12 años estudiando la palabra y bueno, ya están enseñando. Y aquí estoy con ellos nuevamente porque la pandemia me cogió aquí con ellos y fue un regalo de Dios. Aquí están Los encontró ahí. Hola. Qué bien. Hola, mi amor. Hola. Hola, ¿cómo están? Tienen una cara Dios me una enseñaba- cara de paz. Chicos, Sí, hermosa. ¿sabe cómo, Una paz sabe cómo hermosa. se llama? ¿Sabe cómo se llama? Me llamo ¿Cómo? Génesis. Ay, qué lindo, mi amor. Qué Gracias. lindo. Dios me demostraba hoy y me enseñaba y me impresionaba cuando leíamos la historia en el 9. Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y ver la historia y ver cuál fue la decisión. La decisión ¿es perfecta o es imperfecta? ¿Dios es perfecto o es imperfecto? ¿Dios es santo, justo y bueno? Entonces me llamaba mucho la atención porque realmente la historia no gira en torno al hombre, ni a la decisión que toma el hombre. La historia gira en torno a Dios, porque Dios se baja hasta la propia muerte para buscarlo nuevamente. Y la decisión que tomó el hombre comiendo ese fruto fue en contra de Dios. O sea, realmente le dijo, yo no quiero nada más con usted y yo me voy a otra cosa. Entonces me quebrantaba tanto porque realmente tanto el hombre como la mujer se fueron en contra de Dios. Y cómo Dios se limita, se baja hasta la propia muerte y lo busca y le dice, ¿dónde estás tú? Y en qué momento Dios llega a decir, ¿por qué lo hiciste? Porque esa voz que acusa no es la de Dios, porque Dios no acusa. Hermoso. Porque Dios salva, porque Dios es libertador, pero Dios tiene su carácter. O sea, que Dios sea bueno no implica que Dios no tenga o cumpla lo que dice y lo que hace, porque dejaría de ser Dios. Entonces, cuando leía en el 10 y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? No te conozco. Esa fue la respuesta. Realmente porque no, ni siquiera le dijo dónde estaba, porque es que Dios no es geografía, Dios es libertad. Entonces, espiritualmente lo que Dios me estaba enseñando aquí es que espiritualmente la condición en la que ellos quedaron fue una condición de muerte. Pero el único que salva y el único que es libertad es el que tiene la capacidad de volver a él. Eso fue lo que Dios me enseñó. Hermoso, hermoso. Ay, espera un minuto. Que voy a sacar para afuera. Ay, vamos. La que rompió el aparato. Poné tu micrófono. Bueno, mi nombre es Alexander y Poné tu micrófono en mute, mami. ¿Pero me escuchás igual? No, pero por hablar lo pones. Ahí. bueno, a mí lo que me llamaba la atención hoy es que Dios me mostraba que hay diferencias entre Dios con los seres humanos y de Dios con los ángeles. Porque cuando Dios saca a los ángeles, los echó de su presencia, pero al hombre lo salió a buscar. Y eso me enseña el carácter de Dios, porque como que a uno los echa y a otros
lo sale a buscar. Y también por qué él crea una prohibición con el hombre y por qué no creó esa misma prohibición con los ángeles. ¿Qué me enseña eso de Dios? ¿Qué me está mostrando al colocar esa prohibición de su carácter, de su esencia? ¿Qué quería ver eso Dios? Y de verdad que es como un dolor tan tremendo y ver que Adán tomó una decisión consciente de decir, Señor, no quiero más de ti. Y en mi humanidad, ¿cuántas veces he estado a punto también de decirle a Dios, Señor, no quiero más esto, ya no más? Pero no, porque aun cuando no entiendo, cuando no comprendo muchas cosas, pues Él sigue ahí, sigue con nosotros. Y eso es lo más bonito. Y lo otro que me enseñó es que la primera persona que come de ese fruto es Eva, la mujer, y de segundo Adán. Y peca el segundo y la primera no peca, sino que es engañada. Entonces, en lo humano, en el razonamiento, pareciera paradójico. Pero si la primera es la que tiene que pecar y fue la que comió y le pasa y no peca y el otro, pero ¿qué me enseña eso de Dios? ¿Por qué Dios dice que Eva fue engañada y no pecó y por qué Adán sí? O sea, ahí veo esa esencia de él, porque por mi razonamiento humano, pues yo pienso que Eva pecó. Claro, ya comió primero y se la pasó, pero Dios está viendo mucho más allá. O sea, es como que Dios ve la profundidad del corazón realmente del ser humano. Y no es apariencia, sino él está allá y Él conoce todo y lo sabe todo. Entonces, de verdad que esta clase fue muy bonita. Me enseñaron. Amén. Hola, Hola. mi nombre es Mari Dorita. Hola, ¿cómo están todos? Me impresionó mucho esta clase, sobre todo cómo eso que estaba guardado en Dorita lo expresaba, saltaba esa palabra en ella, y eso me dejó a mí muy conmovida, muy impresionada, y me parecía muy bonito, y ya entendí por qué es la mamá de Gustavo y por qué es la mamá de Cristian, porque ahí salta palabra. Y me llama mucho la atención cómo esa palabra estaba guardada y cómo Dios la sacaba en su momento y me estaba edificando. Cuando contestaba me estaba edificando mucho. Me enseñó mucho cuando en la palabra se tocó, perdón, cuando en la palabra se tocó los sentidos engañados y cómo se baja la mirada de Dios para poner la mirada en los sentidos y cómo ella decía que esa comunión o esa, ya usaba otra palabra, esa conexión con Dios, esa comunión se perdía. Y ahí estaban esos sentidos fuera de Dios. Por eso no había esa comunión, no había esa unión con Él, con Dios. Y me enseñaba también cuando tocaban por qué Dios los busca. Ese buscar de Dios, o sea, ¿qué clase de Dios es ese que va detrás? ¿Y cómo los busca? Con preguntas. ¿Por qué no los agarró a palo? ¿O por qué no les dijo por qué hacen eso? ¿O por qué no los insultó? O no sé, de otra manera. Porque uno como padre, un hijo hace algo y uno pega un grito. Al menos pega un grito o trata de disimular, pero si es algo delicado, pues a darle la disciplina. Pero como Dios va de otra manera. O sea, eso parte porque con una pregunta, o sea,
va a buscarlo con una pregunta y ¿qué está esperando Dios de ese hijo? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Qué está esperando que responda? Y sin embargo sigue ahí. Y después va Eva a lo mismo, con otra pregunta. ¿Y qué está esperando de Eva? Ahora, ¿qué está esperando de mí? Porque es personal. ¿Y cuál es mi respuesta? Y Dios me está buscando. Eso es lo que me enseñaron. Amén, Mari. Qué bien. Hermoso, hermoso. Hola, mi nombre Hola, es María María. Ángel. Hola. Bueno, a mí Dios me enseñó cómo Dios es libertad, porque ahí les deja esa decisión de permanecer o no en Dios. Y si permanecen es perfecto, y si no, igual. Y que Él baja a la muerte para darnos su vida, y Él me da la vida sin merecerla, porque es el pecado. Tremendo. Sencillito. Broche de oro. Así es. Bueno, familia, que estoy Bueno, un hasta el abrazo. viernes, señorito. Bueno, hasta el viernes todos. Chao, todos. Gracias. Abrazos, Chao. gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Ferchito. Chao. Gracias, chao, Mari. Tito, Hasta pronto. chao. Bueno, Bendiciones para todos. lo mismo. Igualmente, gracias. Bueno, vamos a hacer así.